En la cumbre internacional sobre el Grupo de los 20, celebrado en Brasil el día de hoy, 18 de noviembre del 2024, y que se prolongará hasta mañana, 19 del mismo mes y año, en donde el tema principal será el relativo a tener un mundo justo, un planeta sostenible y en el que forman parte países como Estados Unidos, Francia, Italia, Arabia Saudí, desde luego Brasil, México, Italia, Turquía, etcétera y etcétera. La corcholata en el turno correspondiente va a ser el ridículo. Fue a hablar de los refritos y la herencia del narcopresidente respecto del programa Sembrando Vida, que fue un fracaso en México, puesto que se tiró el dinero a lo pendejo. Se les daban 5,000 pesos mensuales a los campesinos para sembrar miles de árboles, pero el 50% de los árboles sembrados se secaron. Una, porque se sembraban en lugares donde no era propicio, no pertenecían a esa tierra, sino que se deberían de sembrar en otros lugares donde fueran originarios. Pero el problema fundamental es que la mayoría de los campesinos taló miles de hectáreas para poder entrar a ese programa, que fue un programa populista, y todo se hizo para hacerle el trabajo a Biden, para evitar que la migración creciera hacia Estados Unidos, porque este programa se llevó a Centroamérica también. Y Biden apoyó con millones de dólares y además se comprometió a dar visas y hasta ciudadanía a las personas que se dedicaran a sembrar árboles, y pues fue un verdadero fracaso. Y ese programa lo fue a repetir la señora Corcholata, pues es un títere del narcopresidente y es además una populista, es una mujer inepta que no tiene sentido de la realidad, de que lo que el país requiere es la creación de empleo, porque así se lo obliga el artículo 123 de la Constitución Federal. Habiendo empleo, no hay necesidad de que la gente migre hacia Estados Unidos. Y además, el otro problema es terminar con la delincuencia organizada. No es posible que más de 200,000 muertes dolosas hayan ocurrido en México durante el desgobierno del narcopresidente y sigue cobrando víctimas de políticos, de gente pacífica, jóvenes, etcétera, etcétera, a ciencia y paciencia de la corcholata, que adoptó la misma demagogia del narcopresidente de abrazos y no balazos. Y el caso es que la corcholata fue a hacer el ridículo, además, exigiendo que en lugar de sembrar guerras, sembraran vida, sembraran paz y que se ayudara a los campesinos para llevar una vida más decorosa y hubiera más estabilidad social. Y pues esos son verdaderos disparates, porque nadie la peló a la señora Corcholata, nada más fue a hacerse aparecer como pendeja, como una mujer totalmente mediocre, porque no sabe que el bienestar en el mundo no es sembrar vida, es generar empleos para que haya posibilidad de que la gente
se desarrolle en una sociedad igualitaria, en donde el sueldo que se les pague sean dignos, sean remuneradores, y que además el gobierno incremente los salarios mínimos, porque deben ser superiores al índice inflacionario, porque estamos en una debacle económica propiciada por el narcopresidente y sostenida por la corcholata, quien está llevando a cabo programas sociales como apoyo a los niños de preescolar, a mujeres de 64 años y otras demagogias populistas que tienen al país hundido en una miseria económica, y que de nada ha servido que los diputados y senadores a modo del Congreso, que son mayoría morenista, estén mutilando la Constitución, constituyéndose como un Congreso para hacer reformas que violan la esencia y existencia de la Constitución, como el de reformar el artículo 105, fracción quinta de la Constitución Federal, para imponer la supremacía constitucional y prohibir las controversias y acciones constitucionales sobre reformas y adiciones a la Constitución, para que el gobierno de la corcholata actúe de manera abusiva, sin que la Suprema Corte de Justicia sirva ya de contrapeso debido a las reformas que llevó a cabo el narcopresidente, y que ya los nombramientos de los ministros, magistrados y jueces sean de voto popular, pero manipulada para que sean funcionarios a modo, y gente pues incapaz, gente mediocre, gente que simplemente es chambista y que quieren ganar sin esfuerzo, sin superarse, y además de manera acomodaticia. Y por otro lado, las reformas al artículo 19 que se acaban de aprobar a la Constitución para crear un catálogo de delitos, creando la prisión preventiva oficiosa, que es una forma que utiliza un gobierno abusivo y dictatorial como el de la corcholata para castigar y reprimir a las personas que no están de acuerdo con la despolítica socialista y abusiva de la corcholata. Pero para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones, o más bien el ridículo que hizo la corcholata en el grupo de los 20 en Brasil, así. La propuesta es establecer, para empezar, un fondo que destine el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significa liberar unos 24,000 millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos. Con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global, restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es, pues, dejar de sembrar guerras. Sembremos paz y sembremos bien. Bueno, la corcholata simplemente fue a sostener el fracaso que tuvo el narcopresidente en nuestro país al inaugurar el 28 de agosto del 2019 su programa Sembrando Vida, que fue una política demagógica
populista y además para conseguir votos, porque ese programa consistía en reforestar con árboles maderables como el cedro, por ejemplo, y se les daba una mensualidad de 5,000 pesos a cada campesino, y pues tenía como fin también fundamental evitar la migración hacia Estados Unidos, y en ese programa intervino el presidente Biden al apoyar también con millones de dólares, porque ese programa no solamente se aplicó en México, sino que también se extendió a El Salvador, a Guatemala, a Belice, por ejemplo. Y pues fue un fracaso porque el dinero se tiró, porque lo que requiere el país es que se creen empleos dignos, remuneradores, decentes, y por otro lado, que haya certeza jurídica, que haya un Estado de Derecho, porque el pueblo de México está al amparo de la delincuencia organizada que tolera y protege la corcholata, porque es títere del narcopresidente. Y el narcopresidente le dedicó esa política de abrazos y no balazos, en contraprestación a que lo ayudaron con millones de dólares para obtener la presidencia, como lo hicieron con la corcholata, porque es una mujer inepta, es una mujer mediocre que no tiene ningún mérito para haber ocupado la presidencia de la República, y que llegó a aполtronarse en la silla presidencial debido a la elección de Estado y al apoyo de la delincuencia organizada. Y por otro lado, pues esa propuesta, ese posicionamiento de la corcholata que realizó en Brasil, pues es un reflejo de la orden del narcopresidente, y además se exhibió porque ha sido un fracaso en México, en Salvador, en Guatemala, en Belice, etcétera. Porque la gente lo que quiere es recibir dinero del gobierno sin trabajar. Y el gobierno, pues populísticamente, tiró el dinero de nuestros impuestos, porque de los árboles plantados, el 50% se secaron. Y por otro lado, hubo un fraude, porque los campesinos tumbaban, talaban los bosques para poder participar en ese programa sembrando árboles. Es decir, que fue un verdadero fraude, fue un verdadero fracaso, y además no le resolvió a Biden el problema de la migración. Y el problema fundamental, pues, es que el narcopresidente le dio instrucciones a la corcholata para sostener ese fracaso en el grupo de los 20, como se acredita con el fracaso de Sembrando Vida en México, así. El programa Sembrando Vida es un programa que habla de reforestación y de restauración productiva y no está en Semarnat. El mejor programa en su género en el mundo, el Sembrando Vida. Tenemos el doble de lo que cosechamos. Ahorita nuestros animales no van a crecer este producto. Es algo vital, algo esencial para la supervivencia. Sin esto no somos nada. En el tema del maíz, pues nos faltan fertilizantes, nos falta lo que es granos para sembrar, y bueno, en el caso de la ganadería, se dice de un crédito a la palabra, pero le dan una becerra al productor, que la verdad esa becerra cuesta 3,000-4,000 pesos. El programa Sembrando Vida es un fracaso porque el gobierno de la República no tiene viveros. ¿De dónde va a sacar tanta planta? A los productores se les está dando dinero, sí, pero es clientelar, eso es para que voten por ellos en el 2021. No llegamos. Bueno, con ello demuestro que el fracaso de Sembrando Vida, o sea, la reforestación de árboles en México, fue un verdadero fracaso, y aún así la corcholata recibió órdenes del narcopresidente de ir a sostener
pues ese fraude, ese populismo a Brasil ante países poderosos como el de Estados Unidos, el de Francia, el de Rusia, el de China, y fue nada más hacer el ridículo y enseñar el cobre. Porque lo que debió de haber propuesto en esa cumbre del grupo de los 20 fue el de solicitar que se acabara con la violencia, que se generaran empleos dignos y remuneradores, que se diera salud y que se acabara con la pobreza. Y esos son los males que aquejan no solamente a México, sino a nivel mundial. La señora pues no pasa de ser una copia del narcopresidente y demuestra que es, además de ignorante y que carece de dignidad y de honor, que no pasa de ser una populista, una mujer que no tiene ninguna sensibilidad humana, que sigue tolerando los crímenes con la política de abrazos y no balazos, y que está actuando en contra de los intereses del pueblo de México y en contra de su juramento de desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República, respetando la Constitución General, las leyes ordinarias y mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. En pocas palabras, la señora fue a hacerse pendeja a una cumbre tan importante como es el grupo de los 20. Muchas gracias.